Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a resolver un problema de la segunda ley de Newton. El problema que vamos a resolver es el siguiente. Un bloque cuya masa es de 2 kilogramos es jalado mediante una fuerza horizontal Fx. Si se requiere que el cuerpo adquiera una velocidad de 0.5 metros por segundo en 4 segundos a partir del reposo, determine el valor de la fuerza R y determine el valor de la fuerza Fx. De acuerdo con el esquema, entonces podemos en primera instancia establecer el diagrama de fuerzas del cuerpo. El diagrama de fuerzas es un esquema donde el cuerpo se reduce a un punto y sobre él se trazan las fuerzas constitutivas. ¿Qué nos está indicando el esquema? Bueno, que de un lado tenemos la fuerza del peso que va verticalmente hacia abajo. Recordemos que el peso es el producto de la masa por la gravedad, que como está sobre una superficie horizontal, entonces esta fuerza R resulta del apoyo del cuerpo sobre la superficie y esa es una de las preguntas, ¿cuánto vale esta fuerza? El otro aspecto del diagrama de fuerzas es que debemos ubicar una fuerza Fx de dirección horizontal. Esta fuerza es la que provoca el movimiento. Entonces esta fuerza es la que provoca el movimiento. Teniendo en cuenta el esquema, nosotros podemos entonces recurrir a la ley de Newton. En primera instancia, la suma de fuerzas igual a cero, que nos dice la primera ley, que nos habla de una condición de equilibrio. Condición que se presenta en el eje Y, en tanto el cuerpo no se desplaza verticalmente. En segunda instancia, tenemos que la suma de fuerzas puede ser igual a masa por aceleración cuando tenemos una aceleración de movimiento. Entonces, esta es la condición del movimiento de la fuerza. Y esto sería aplicado sobre el eje X, donde tenemos que establecer el valor de esta fuerza. Entonces vamos a proceder a hacer el análisis respectivo por cada uno de los ejes. Muy bien, entonces en el eje Y tenemos que la suma de fuerzas debe ser igual a cero. Entonces tenemos la fuerza R menos el peso debe ser igual a cero. En este caso, la fuerza R debe ser igual al peso, está restando y pasa a sumar. La fuerza R debe ser igual a masa por gravedad. Es decir, 2 kilogramos por la gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. En este caso tenemos una fuerza R de 200 metros. A esta fuerza R no vamos a reconocer como normal y surge como condición de el apoyo de un cuerpo sobre una superficie. Su dirección siempre es de 90 grados. Como podemos ver en el diagrama de fuerzas, los 90 grados los forma con respecto a la superficie, siempre apunta hacia afuera de la superficie, o sea que esta fuerza R es la misma fuerza normal. Y está en contraposición al peso, por eso el cuerpo está en equilibrio. Muy bien, entonces ahora la suma de fuerzas en X. La suma de fuerzas en X nos da la condición de movimiento de que la masa se va a acelerar. En este caso, la única fuerza actuante es la fuerza X que conocemos y debe ser igual a la masa por la aceleración. Pero como podemos ver, tenemos dos incógnitas, la fuerza y la aceleración. Sin embargo, conocemos algunas condiciones para establecer la aceleración, entre las cuales conocemos que el cuerpo estaba inicialmente en reposo, o sea, a 0 metros por segundo, pero que luego desarrolla una velocidad final de 0.5 metros sobre segundo al cabo de un tiempo de 4 segundos. Esto nos permitiría establecer el valor de la aceleración. ¿Cómo podemos establecer el valor de la aceleración? Recordemos que en el movimiento uniforme acelerado tenemos la expresión velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Dado que la velocidad inicial es cero, entonces la velocidad final sería equivalente a la aceleración por el tiempo. En este caso la incógnita sería la aceleración, tendríamos que velocidad final
sobre tiempo sería equivalente a la aceleración. Por tanto, la aceleración sería igual a 0.5 metros sobre segundo dividido entre el tiempo de 4 segundos. La aceleración sería el cociente de estos dos valores. Vamos a realizar el proceso en la calculadora. 0.5 dividido entre 4. Esto nos arroja un valor de 1 octavo o 0.125. Entonces la aceleración es de 0.125 metros por segundo al cuadrado. Ya conociendo la aceleración podemos regresar a el empleo de la segunda ecuación de Newton, y es que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces la fuerza en X sería la masa, que es de 2 kilogramos, y la aceleración, que es el valor que acabamos de obtener, de 0.125 metros sobre segundo al cuadrado. La fuerza en X correspondería al producto de estos dos valores. Entonces tendríamos 2 por 0.125. Esto nos da un cuarto o lo mismo que 0.25 newtons. Y esta es la fuerza que provoca entonces el movimiento de nuestro cuerpo. Y de esta manera resolvemos un problema de movimiento con el empleo de la segunda ley de Newton.